Estamos de vuelta en nuestra serie sobre el libro de Hebreos, así que pueden abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Antes de comenzar este mensaje, necesito recordarles algo a todos los presentes, y esto tendrá sentido en un segundo, que Jason fue votado para estar de manera indefinida, lo que significa que no habrá otra votación ni nada por el estilo. Jason está aquí. Hace unos años, muchos años, hace 10 años, casi exactamente 10 años, comencé a pastorear la iglesia en Dallas y volamos de regreso a Alabama para hacer una boda. Rachel y yo fuimos, los niños se quedaron con mamá y papá en Texas y fuimos a esta boda, donde nos quedamos con su mejor amiga y su esposo, Madison y Caleb. Era viernes por la tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Caleb nos prestó su camioneta y Rachel, Madison y yo nos dirigimos al ensayo de la boda. Mientras conducía, entré en una zona de construcción y de inmediato me frustré un poco. Cambié de carril rápidamente y en cuanto lo hice, ya saben lo que pasa. Esas luces rojas y azules que todos amamos tanto se encendieron y tuve que detenerme al costado de la carretera, estacionarme, y este oficial salió, quien de inmediatamente me reconoció. Trabajaba en una iglesia grande en Alabama y él me reconoció porque era miembro de la iglesia y me dijo: «Oye, Jason, tengo que detenerte por un cambio ilegal de carril». Así que ya sabía qué hacer porque ya me había detenido un par de veces. Recuerden, fui votado de manera indefinida, ¿ok? ¿Ven esto? El comité nunca hizo preguntas específicas, así que no tengo que dar respuestas específicas. Así fue. Me detuvieron, saqué mi licencia de conducir y la matrícula y le dije: «Oye, este es el carro de un amigo y esta es su esposa, y esta es mi esposa». Fue una situación rara. Él tomó la licencia y se fue a su auto. Normalmente esto es rápido, te hacen la revisión, te dan la multa y sigues tu camino. Pero pasó mucho tiempo. Y para aquellos que han sido oficiales de policía, entenderán esto. Estaba tomando mucho más tiempo de lo habitual. Así que mis manos subieron al volante, lo coloqué en las 10:02. Y mi amigo regresó y me dijo: «Jason, recuerden, chicos, fui votado de manera indefinida». «Jason, ¿tienes una orden de arresto en tu contra?» «No, oficial, de ninguna manera, no tengo idea de qué está hablando». En mi mente me preguntaba: ¿cuándo habría recibido una multa que no pagué? ¿Cuándo cometí un crimen para tener una orden de arresto? Y entonces me rascaba la cabeza y él dijo: «Bueno, esto es lo que aparece. Tienes una matrícula no pagada en tu carro y emitieron una orden de arresto en tu contra. Así que ahora tenemos que esperar hasta que llegue el oficial del condado». Yo pensé: ok, y empecé a recordar vagamente. Hablando con Rachel, le dije: «Recuerdo haber recibido una multa por exceso de velocidad hace un año. Recuerdo tener una matrícula vencida. Pagué la multa. Pensé que la matrícula vencida era solo una advertencia, ¿ok?» Le pregunté a mi amigo: «Tengo esta boda que hacer, ¿qué va a pasar ahora?» Y él me dijo: «No te preocupes, este tipo va a venir, tenemos maneras de pagar en el acto, es una multa de $50, no es gran cosa». «Ok, genial, estaremos listos en un minuto». Entonces, estaba esperando y este oficial llega, habla con mi amigo y mi amigo empieza a ponerse agitado y mueve la cabeza con algo de enojo. Vuelve al coche, cierra la puerta de golpe y el oficial del condado se acerca caminando lentamente por detrás de mi carro, como de repente, así. Y de repente me sacan del coche, me registran, me ponen las manos sobre el coche y luego las esposas. Sí. Y así me llevan hacia el coche de policía, mirando a mi amigo, que estaba como: «No sé, lo siento, amigo». Y me meten en el coche de policía. Algunos de ustedes no saben lo que es esa maniobra, pero otros de ustedes sí lo conocen muy bien. Ni siquiera deja que te metan, solo van. Sí, conozco el procedimiento, ¿verdad? Y de repente estoy en la parte trasera del coche de policía. Fui votado de manera indefinida, ¿ok?
Solo quédense conmigo. Este oficial estaba tan emocionado, era joven, y creo que nunca había hecho un arresto en su vida. Y aquí, en la parte trasera de su patrulla, un pastor me lleva a la cárcel del condado. Ahora, escuchen, no era mi primera vez arrestado. Probablemente no será la última, porque cuando era joven me arrestaron, así que ya sabía cómo funcionaba el procedimiento. Entras, te toman las huellas, te sacan la foto. Siempre sonrío para la foto porque ya saben, hay que verse bien. Hago las huellas y las personas en la cárcel del condado me reconocen. Yo estaba en una iglesia grande y me saludan. ¡Hey, hola, pastor! ¡Hola! Mientras me tomaban las huellas, entraba a la cárcel y pues hice algunas flexiones en mi celda. Me uní a una banda, me tatué, todas esas cosas que haces en la cárcel. Y me sentía genial porque pensaba, me van a sacar de aquí. Esta cárcel no me puede retener, amigo. ¿Sí? Y pensaba que todo está bien, pero no había de qué preocuparse. Es solo una multa por matrícula no pagada. Todo estará bien. Pero lo que no sabía es que afuera de la cárcel, Rachel estaba en pánico total. Ahora, recuerden que eran las 5 o 6 cuando me detuvo el oficial de un viernes en la tarde en Alabama. El agente de fianzas cierra su oficina a las 5 de un viernes y no la abre hasta el lunes por la mañana. Y yo estaba allí, sentado en la cárcel, y Rachel y Madison estaban llamando a todo el mundo que conocían, porque Rachel sabía una cosa: este rostro bonito no puede sobrevivir más de 24 horas en la cárcel. Estaban llamando a todos, preocupada, rogando, por favor, ayúdenme, alguien ayúdeme. Y por supuesto encontró a alguien que pudo sacarme de la cárcel. Pero yo estaba enfrentando todo un fin de semana en la cárcel. Y no podía liberarme solo. Necesitaba un abogado. Y lo más loco es que nunca supe que realmente necesitaba ayuda. Pensaba que esto sería muy sencillo. Estaba sonriendo, riendo, chocando las manos con los oficiales. Fue como una fiesta. Estaba tan sobreconfiado de que todo se solucionaría. Lo que es raro es que no sabía la desesperación en la que realmente estaba. Y eso es algo muy humano, pero necesitaba ayuda para salir de esta situación. Y eso es algo muy humano. ¿Cuántas personas atraviesan la vida completamente confiadas en que todo se va a resolver y su condición espiritual se va a resolver por sí sola, mientras siguen su camino sin saber que necesitan ayuda para encontrar la libertad en Jesús? Son como unos tontos felices, ¿verdad? Les preguntas sobre su espiritualidad, les hablas un poco de Dios y dicen, ya se resolverá solo. Yo era así en la cárcel, pero el problema es que todos necesitamos ayuda. Ahora, el escritor de Hebreos va a entrar en una de las situaciones más complejas de todo el libro de Hebreos. Puede que sea una de las más complejas de toda la Biblia. Va a hablar sobre el ministerio sacerdotal de Jesús y va a asumir muchas cosas porque está escribiendo a personas que son hebreas, que son judíos, que entienden la ley y los sistemas de la ley, los sacrificios y todo eso. Pero para nosotros tal vez necesitemos un poco de ayuda. Así que hoy lo que quiero hacer es hablarles de 3 cosas. ¿Qué es un sacerdote? ¿Por qué necesito uno? ¿Y cómo cumple Jesús con ese rol? Comencemos con la primera. Bueno, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios designó a un hombre para ser sacerdote, es decir, alguien que reconciliaría al pueblo con Dios. En el Antiguo Testamento era bastante sencillo. Ellos tenían un templo o un tabernáculo y había un sumo sacerdote. Y una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía el sacrificio más grande para todos los pecados de todo Israel.
Si creciste en la escuela dominical, has escuchado las historias de un sacerdote que entraba allí y le ataban una cuerda o un hilo alrededor del tobillo con campanas, porque si entraba a la presencia de Dios con pecado en su vida, caía muerto al instante. La campana sonaba y lo sacaban. El sacerdote entraba año tras año después de pasar al atrio exterior hacia el lugar santo. No se sentaba, no se detenía, hacía el sacrificio rápidamente, lo rociaba sobre el altar y el sacrificio se hacía por el año. Pero no solo hacía eso, año tras año, día tras día, miles y miles de sacrificios de animales que se hacían. Era un proceso que nunca se completaba. Así que el sacerdote era este representante que se ponía frente a Dios en tu nombre. Él intercedía, hacía sacrificios y abogaba una y otra vez. Pero la segunda pregunta es esta: ¿por qué necesitaríamos un sacerdote hoy? No somos israelitas, no somos hebreos antiguos, no somos personas judías. Entonces, ¿por qué necesitamos un sacerdote hoy? Bueno, el escritor de Hebreos va a explicarlo, pero permítanme darles una perspectiva del Antiguo Testamento. Hay un versículo en Éxodo, capítulo 33, que dice lo siguiente: Moisés está en la cima de una montaña y Dios está a punto de pasar de él, y él le dice: Moisés, necesitas esconderte porque no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. En otras palabras, cuando te encuentras con un Dios santo y eres una persona pecadora, morirás. Isaías lo explica un poco más en Isaías capítulo 6, en un largo pasaje que no lo leeré todo, pero básicamente Isaías en una visión se encuentra frente al trono de Dios y pronuncia esta frase: ¡ay de mí! Estoy perdido, estoy arruinado, lo que significa que estoy muerto en la presencia de Dios. Más tarde Isaías escribiría en Isaías 59:2 estas palabras: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿entienden? ¿Por qué necesitamos un sacerdote? ¿Por qué necesitamos a alguien que interceda por nosotros? ¿Por qué necesitamos un intercesor? Es porque tu pecado te separa total y completamente de Dios, de tal manera que Él no te escuchará. ¿Alguna vez has estado cerca de personas que no son religiosas en absoluto y luego les ocurre una tragedia y lo primero que hacen es empezar a orar? Bueno, cuando estás alejado de Dios, escucha bien, la única oración que Dios escuchará es una oración de arrepentimiento. De lo contrario, estás completamente desconectado de Él. Ahora, eso parece bastante duro, que estamos completamente aislados, separados, cortados de Dios. Pero el registro bíblico es claro. Cuando tienes pecado en tu corazón, hay un muro de separación. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió con pieles de animales. Pero, ¿qué hizo después? Los expulsó de su presencia. Les dijo: tienen que salir de este jardín y deben alejarse de mí. Entonces, la razón por la que necesitamos un sacerdote es porque todos estamos separados. Y la mayoría de nosotros lo sabemos si crecimos en la iglesia. Oh, Dios mío, pastor, hablas mucho del pecado. Es porque el pecado realmente importa y crea este muro de separación. Y si no tienes cuidado, si dejas que ese muro siga creciendo, podrás encontrarte en la eternidad separado de Dios para siempre. Pero ahora viene lo principal. Lo que vamos a desarrollar es que en Hebreos, ¿cómo cumple Jesús el papel de sacerdote para nosotros? Eso es lo que el escritor de Hebreos va a explicarnos. Nos dice dónde lo hace, cómo lo hace y las implicaciones, todo en un solo pasaje. Así que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4, verso 14 y lo vamos a leer. Eso es lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
imitado en todo, según nuestra semejanza, pero acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, este pasaje es el que quiero que analicemos. Ha traspasado los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, en el Antiguo Testamento, el sacerdote pasaba a través de lo que Dios había ordenado, pero cosas hechas por el hombre. El lugar santísimo, que aunque contenía la presencia de Dios, no contenía a Dios mismo. El templo, el sistema sacrificial, el lugar santísimo, todo contenía una forma de Dios, pero no lo real. Así que, cuando los sacerdotes pasaban por el Antiguo Testamento, imitaban lo que se veía en los cielos. Y cuando el escritor de Hebreos dice que Jesús traspasó los cielos, está haciendo una declaración enfática que como Jesús lo hace en la eternidad, es algo definitivo. Vean, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que regresar una y otra vez. Era un proceso agotador. De hecho, cuando piensas en la cantidad de sacrificios que tenían que hacer durante un año calendario de 365 días, era tan agotador. Y lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que tenemos un Dios que determinó que esto sería definitivo a través de este proceso. Eso es lo que significa traspasar los cielos. Incluso lo menciona de manera más enfática aquí cuando dice, porque Cristo no entró en lugares santos hechos de mano, que son figura de los verdaderos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Está diciendo que todo lo anterior era temporal, pero Jesús lo hizo permanente. ¿Cómo puede ser Él nuestro sacerdote? ¿Cómo se convierte Jesús en nuestro sacerdote? Se desglosa en tres maneras. Tuvo que ser seleccionado, tuvo que hacerse humano y tuvo que purificar. Ahora, Hebreos 5 nos da una indicación de cómo surgen las cualificaciones de un sacerdote y quiero que lo miren. Aquí tenemos esta declaración que acabamos de leer sobre lo que Jesús hará. Y luego el escritor de Hebreos continúa diciendo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados. Entonces, sigan este proceso. Dios selecciona a Jesús, un miembro de la Trinidad, para servir en este rol, así como eligió al sumo sacerdote. Pero luego hay esta frase, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, la palabra compadecer es interesante. Siempre he tenido dificultad con esta palabra, porque compadecer siempre parece algo triste, ¿no? Como cuando alguien muere. Le llevas una tarjeta y les muestras compasión y tienes una connotación algo triste. Así que cada vez que leo esto me pregunto, ¿está Jesús triste en los cielos? No, realmente cuando miras el significado de la palabra en griego, realmente se reduce a esto. Él nos entiende. Déjenme mostrarles lo que quiero decir. Hace 10 años yo estaba en la cárcel. Me uní a una pandilla. Tuve que golpear a un tipo más grande en la cárcel solo para probar un punto. Saben, estoy ahí haciendo mi propio tatuaje. Estuve ahí solo 3 horas, pero fue dramático. Estaba haciendo mi propio tatuaje. Y Rachel, desde el fondo, estaba tratando y tratando. ¿Por qué? Porque ella me entiende. Ella me comprende. Me conoce íntimamente. Ven, para algunos de ustedes, si fuera un extraño y les dijera, oye, necesito que me saques de la cárcel, ustedes buscarían un número telefónico, llamarían a uno de fianza, tomas una guía telefónica o Google, llamas al agente de fianzas y recibes el mensaje grabado y dice, no, soy el agente de fianza, deja un mensaje, no regreso hasta lunes, y dirías, bueno, qué pena, Jason quedará en la cárcel pues todo el fin de semana.
Pero con Rachel, porque ella me entiende, porque sabe que no voy a durar mucho en la cárcel, y sabe que si el oficial de policía llega a la celda, me da una almohada y me dice que voy a estar aquí el resto de la noche, voy a entrar en pánico, voy a tener ansiedad, voy a perder la calma. Ella me conoce. Esta es la parte importante de que Jesús se haya hecho humano. Jesús se hizo humano para entender la condición humana. Y cuando la Biblia dice que Él se compadece de nuestras debilidades, se refiere a que fue tentado, pero sin pecado. Él conoce la condición humana. Así que cuando Él conoce la condición humana, se convierte en un mejor abogado, porque lo ha experimentado. ¿Lo entienden? Jesús tomó carne para poder experimentar la condición humana y ser un mejor abogado para ti. Él conoce el sufrimiento, Él conoce la alegría, Él conoce la tentación, Él conoce la depresión, Él sabe lo que es perder un amigo, Él sabe lo que es crecer siendo pobre, Él sabe lo que es crecer y ser indigente. Recuerden que Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él conoce la condición humana y por eso es un mejor abogado para ti. Así que cuando te acercas a Él, puedes orar con Él. Él es alguien con quien puedes relacionarte. Piensen, para algunos de ustedes, y yo sé que lo he tomado a la ligera, pero para algunos de ustedes han estado en la cárcel mucho más tiempo que yo. Y de repente, cuando me ven, tienen una especie de conexión conmigo porque dicen, él ha estado un poco, no mucho, pero un poco como yo. Algunos de ustedes están tuiteando, mi pastor es un convicto. De repente, hay un punto de conexión que no habríamos tenido si no hubiera contado yo esa historia. Y con Jesús es lo mismo. De repente hay un punto de conexión, hay una interconexión debido a su humanidad. De repente sabes que Él no es un Dios sentado en una nube con un rayo en la mano, listo para destruirte cuando enfrentes la tentación. No. Él es un Dios íntimamente consciente de tu vida. Y no está enojado. Él te invita a su presencia. Él nos entiende. Dios no solo nos creó, Él nos conoce. Y dice, ahora mismo, esto, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es eso? Esa es la invitación de Dios para que te acerques a Él, lo cual es relacional. Es tan diferente a cualquier otra religión que existe. Recuerden, lo he dicho una y otra vez, todas las religiones son religiones de ascenso. Tenemos que subir a Dios y esperar tal vez que Él nos perdone o nos bendiga de alguna manera. Pero en el cristianismo tenemos un Dios que no solo dice, voy a bajar y voy a morir, sino que tenemos un Dios que dice, ahora tú puedes venir a mí. Las barreras se han roto, el velo de separación ha desaparecido. Dios no es solo un Dios de reglas y consecuencias, sino que el escritor de Hebreos dice que Dios no está distante, no está listo para destruirte. Él quiere que te acerques para que puedas recibir. El escritor de Hebreos habla de su rol como sacerdote porque quiere que entiendas la belleza de todo esto y la permanencia de todo esto. Mira Hebreos capítulo 7. Quiero que mires esto. Cuando lo leemos, esto hace a Jesús el fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran muchos en número, porque la muerte les impedía continuar en el oficio, pero Él mantiene su sacerdocio permanentemente, porque permanece para siempre. Por lo tanto, puede salvar de manera completa a los que se acercan a Dios por medio de Él,
ya que Él vive siempre para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Aquí hay una permanencia. Noten la yuxtaposición. La religión humana es imperfecta, Cristo es perfecto. La religión humana es temporal. Cuando Cristo sacrifica, lo hace de manera permanente. El sistema sacrificial nunca estuvo completo, pero Jesús lo completó. Dice que Él mantiene su sacerdocio permanentemente y salva de manera completa. Es una frase hermosa en sí misma. ¿Qué significa salvar de manera completa? Significa que en los rincones más oscuros de tu corazón, donde el mal tiende a residir, en los lugares más oscuros de tu alma, Dios puede llegar hasta esos lugares y limpiarlos también. A menudo lo que hacemos es venir a la iglesia, cantar algunas canciones, escuchar un mensaje, orar y salir sintiéndonos terribles. ¿Verdad? Dices, eso estuvo bien, pero ¿realmente perdona esto de aquí? ¿Realmente sabe lo que hay en mi mente? El circo que se arma ahí a diario. Sabe cómo traté a mis hijos. Sabe los pensamientos que tengo sobre mi vecino. Y comenzamos a sentir algo de culpa. Eso se llama vergüenza, ¿verdad? Todos caminamos con un cierto nivel de vergüenza. Porque no hay manera de que seamos perfectos. Yo, por ejemplo, cometo errores prácticamente todos los días. Mirando a mi hijo, mi esposa y mi otro hijo allá y todos como si, sí, cada vez, todos los días, ¿verdad? A veces más. Y si dejo que la vergüenza se adhiera a mí, puede traer condenación. Entonces, ¿qué pasa en la condenación? Comenzamos a evitar las cosas de Dios. Si alguna vez lo has notado, sé que cuando cometo un gran error, lo primero que quiero hacer es leer la Biblia. ¿Verdad? Algunos de ustedes que tienen asistencia intermitente, de vez en cuando vienen y están fuera haciendo cosas del sábado por la noche, se van al club, te despiertas un domingo por la mañana y piensas, no puedo estar con el pueblo de Dios hoy, porque si supieran lo que hice anoche, nadie me aceptaría. Eso es vergüenza. Y lo que sé sobre la vergüenza es que el enemigo quisiera que abrazaras la vergüenza. Porque la vergüenza es lo que te aleja de la presencia de Dios. Recuerda, la obra de Cristo en la cruz y su sacerdocio están completados para siempre, lo que significa que el perdón siempre está disponible. Y si el enemigo puede añadir vergüenza en tu vida y duda en tu vida sobre si alguna vez podría ser perdonado, entonces él ganó. Pero el escritor de Hebreos dice que Él es el fiador de un mejor pacto, que significa que no es temporal, no se va a ir. Significa que una y otra vez te reconciliará con Dios, si se lo permites. Y lo hará de manera completa, total, cada vez. No hay perdón parcial con Jesús. ¿Y sabes qué es el perdón parcial, verdad? Es de ese vecino que te pidió prestada la cortadora de césped, la rompió, te la trae de vuelta y tú dices, está bien, no te preocupes. Y luego entras a la casa y comienzas a maldecir a ese tipo. No puedo creer que haya hecho eso. Siempre lo hace. Eso es un perdón parcial. No hay perdón parcial con Dios. Dios no dice, cuando vas a Él con tus errores, tus fallos, está bien, todo bien, no pasa nada. Y luego sube al trono y dice, ¿puedes creer a esos idiotas? ¿Pueden creer lo estúpidos que son haciendo el mismo pecado una y otra vez? ¡No! No. Es completamente total.
Es en realidad una imagen hermosa. Mira lo que escribió Isaías, y lo voy a leer la primera parte de este versículo. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para no salvar, ni se ha embotado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es el Antiguo Testamento. Dios está separado, completamente santo, completamente apartado de su pueblo. Pero el pacto del Nuevo Testamento, esta hermosa cosa donde Cristo ha hecho un mejor pacto, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La diferencia entre Isaías y Romanos, el escritor de Hebreos lo explica claramente, que al hacer Jesús el sacrificio perfecto como el gran sumo sacerdote, pasando por los cielos, lo hizo permanente y continuo, intercediendo continuamente por nosotros y reconciliándonos con Dios una y otra vez. Y los pentecostales tienen dificultad con eso. Pero al hacer eso, nuestra salvación es segura, está en terreno firme. ¿Puedes alejarte de Dios? Absolutamente, por tu propia rebelión. Pero Él nunca se aleja de ti, porque el sacrificio es completo. ¿Qué significa esa idea de la salvación segura? Significa que cuando doblas la rodilla y abres la boca en oración y dices: Dios, necesito tu ayuda con esto, Él actúa rápidamente. Tienes acceso a todas estas cosas porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él te sostiene consistentemente, ofreciendo perdón cada vez que caes. Y eso lo que en la libertad se ve. Cuando salí de la cárcel, hace 10 años, salí caminando así. Vi a Rachel en el estacionamiento, luciendo tranquila y hermosa como siempre. Tienes que conocer a Rachel, no hay nada que la haga sudar. Siempre está bastante tranquila y serena. Y solo sonríe. Y yo voy y digo: hola, creo que ahora vamos a la cena de ensayo. Y ella dice: sí. Y está completamente preparada. Y veo en su sonrisa, en su voz, que algo sucedió entre bastidores. Me da un abrazo y luego me cuenta toda la historia. Y yo la miro y le digo: si me hubieras dejado allí, me habría muerto. Gracias a Dios que tuve a alguien que abogue por mí, alguien trabajando entre bastidores donde yo nunca vi, pero estuvo íntimamente involucrada en ese proceso. Y gracias a Dios que tenemos un Salvador, que es nuestro sacerdote, intercediendo por ti y por mí, para que cada vez que caemos podamos ser reconciliados con Dios. Padre, gracias por tu palabra hoy. Tú eres verdaderamente un Dios increíble. Y te doy gracias por este pasaje en Hebreos, por complicado que sea. Dios, tú lo has hecho en nuestro nombre, para que podamos estar sin culpa ante ti, para que podamos ser justos ante ti. Todo es porque tú eres nuestro sacerdote. Y Padre, sé que en una multitud de este tamaño, en una iglesia de este tamaño, y con personas viendo desde casa, sé que hay muchas personas que luchan con temas de vergüenza, luchan con el perdón, luchan con el juicio. Padre, te ruego que los liberes a través de esta palabra hoy. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. Tal vez has ido a la iglesia 1000 veces y nunca le has pedido a Jesús perdón por tus pecados. O tal vez has ido 1000 veces y 1000 veces has tenido que pedirle a Jesús perdón por tus pecados.
Tal vez estás lejos de Él y entraste porque recibiste una tarjeta de invitación o entraste solo para ver de qué se trata todo esto. Y algo te ha hablado hoy, diciéndote que es el momento de volver a casa. Es el momento de permitir que la obra del sacerdote se aplique a tu vida. Y quieres el perdón que solo Cristo puede ofrecer. Si eres tú en esta sala hoy, podrías levantar tu mano. No te voy a señalar, no te voy a avergonzar, no voy a ponerte bajo los reflectores. Sí, la Biblia dice esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, lo que significa fiel, que lo hará una y otra vez, justo que nunca se retractará de su palabra para no perdonarnos. Así lo que vamos a hacer para aquellos que levantaron su mano, para aquellos que se están preguntando de qué se trata todo esto, lo que vamos a hacer es orar juntos. Y vamos a pedirle a Jesús que nos perdone, nos limpie y nos haga una nueva creación. Así que puedes decir esta oración conmigo: querido Jesús, soy pecador. Necesito tu perdón. Creo que moriste y resucitaste. Creo que eres mi sacerdote, quien me reconcilia contigo. Hazme una nueva criatura hoy. Transforma mi vida en tu nombre. Amén y amén. En un momento nuestro equipo de oración va a pasar al frente. Estarán orando por todo tipo de cosas, ya sea sanidad, problemas de relaciones, problemas económicos. Ellos quieren orar contigo, pero si tú oraste esta oración, en cuanto puedas, podrías acercarte a ellos y orar con ellos para que podamos ayudarte en tu caminar espiritual.